ustedes saben que el melandro y la célula G están sensibilizando los niveles de pH y se activan cuando el pH, ¿no es cierto?, está sobre 3. O cuando comemos también contenido, alimentos proteicos, sobre todo, empiezan a secretar ácido. ¿Por qué? Porque secretan gastrina y la gastrina secreta gobo del ácido. El problema está que cuando ustedes dan, por ejemplo, un IBP, que suprime el 90% de la secreción ácida, las células G no crean que se quedan ahí tranquilas. Ah, ya, dejémonos hacer, ¿por qué vamos a hacer? Ya no nos permiten hacer nuestro trabajo. Ya, porque suprimen ahí. Las células G, como detectan que no hay ácido, el pH está sobre 3, va a haber una hipergastrinemia. Entonces, a ver, organismo, tranquilo, puedes, te quiero ayudar. ¿Por qué haces eso? Estás yendo contra mi efecto. Si yo te quiero ayudar, ¿por qué el organismo trata a toda costa de mantener su? No, pero tienes úlcera, ¿cómo vas a producir ácido? Mira que esa lesión que se está produciendo el ácido. Cuando son enfermedades crónicas, lamentablemente el organismo se vuelve su nuevo basal. Y el organismo va a defender su basal porque cree que ese es su homeostasis. Y eso pasa sobre todo con enfermedades crónicas. Es como si el organismo quisiera seguir estando enfermo. ¿Sí creen? Eso sobre todo pasa con enfermedades crónicas. Y lo mismo pasa con TPD. Lo mismo pasa con hipertensión. Por eso hay fármacos que no podemos suspenderlo bruscamente, sino de poquito a poquito, para reajustar el nuevo basal del organismo. ¿Se encuentra? Si yo le doy un IVP, ya, bruscamente lo suprimo. Y ir suprimiendo poco a poco. ¿De acuerdo? Para que darle al organismo que nuevamente se reajuste. Ah, no, bueno. Se acostumbra a su nuevo basal. ¿De acuerdo? Entonces apartamos de ello, que es un ser vivo, ¿verdad? Ser humano, está vivo. Es un multisistema que intercambia, advierte que le estamos alterando su proceso. Y se va a defender. Con un efecto usualmente, digo usualmente porque la mayoría de veces así, contrario al efecto del fármaco. Pero a veces hay lo opuesto, ¿no? Hay un fenómeno de amplificación. Hay pacientes que a veces le damos un fármaco, una dosis baja, buscando de repente un efecto ansiolítico, no hipnótico. Porque una paciente le dio eso, ¿no? Estaba un poco ansioso, inquieta, le dio un antidepresivo atípico, ¿no? Y le dio una dosis baja, ¿no? Incluso aquí en Perú no hay, acá la dosis más baja de mirtazapina es 30, en otros países hay también de 15. Pero tiene de tableta porque no hay de 15 acá. Y lo que le hizo no, para empezar el tratamiento y para el paciente le hizo dormir día y noche. Es un efecto que solamente se da con dosis mayores. O sea, ahí el organismo no se opuso al efecto, sino más bien amplificó el efecto. Pero eso ya son características de cada paciente. Hay pacientes que de pronto destaca más su efecto contrario, ¿no? De mantener la velocidad. Hay otros que amplifican el efecto del fármaco. Un efecto, o una dosis pequeña, dan efectos que solamente se dan a mayores dosis. ¿Ya? Entonces el organismo, no olviden, reacciona, no es un fantoche, no es un títere que se deja manipular a nuestro albedrío con los fármacos. Es así. De modo que cuando ustedes vean el efecto neto, o sea, el efecto real del fármaco, más cómo ha reaccionado el organismo. Puede ser en contra, que es lo usual, puede ser a favor, entonces se va a amplificar. Si no, ¿cómo explican ustedes que, por ejemplo, hay pacientes que le damos benzodiazepinas para el insomnio, por ejemplo, pero en vez de dormir, se vuelven hiperalertas? Eso se llama un efecto paradójico. ¿Por qué? ¿Qué no potencia GABA y en teoría debería quedarse dormido? Le va a hiperpolarizar neurona y dificultar la despolarización, ¿no? Va a hiperpolarizar la neurona posterior. En teoría debería haber menos actividad neuronal. Pero son los más activos. ¿Quién está causando que el paciente ahora está más despierto que nunca después de haber tomado eso? ¿El fármaco o la reacción del neuroadaptación? Entonces, fíjense. Hay pacientes que le inyectan, por ejemplo, una ampolla que es dolorosa, ¿no? Se desmaya. ¿Por qué? Se supone que, eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? En farmacología autonómica. ¿No? Peligro, lucha, huida, situaciones de peligro. ¿Qué
¿Qué se activa? El simpático. El simpático sube la presión, aumenta la actividad cardíaca. El paciente va a tener más circulación sanguínea, más perfusión cerebral. Lo último que debería pasar es que se desmaya. ¿Pero por qué se desmaya? Porque sube tan bruscamente la presión que se activan los vasoreceptores. Y así como ven un pico extremo de actividad, ellos mandan un pico, un valle profundo de inactividad. Aumentan el tono vagal tan bruscamente que casi detiene el corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, es que es dinámico, es un ser dinámico. No tratamos, no estamos reparando una mesa, una silla. Estamos tratando seres vivos. Y influye en la respuesta, reacciona. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no solo debemos conocer lo que el fármaco causa, sino también cómo reacciona el organismo. ¿Qué le impone el organismo al fármaco? También le impone fenómenos. Muy bien, entonces, pero a su vez, ¿no? La farmacocinética usualmente se estudia en pacientes sanos y la farmacodinámica ya en pacientes con enfermedad, pero bajo entornos controlados. O sea, cuando un laboratorio descubre un fármaco, lo estudia en medios controlados, experimentalmente. Pero luego ya el medicamento se aprueba y ya se usa en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay a veces efectos que en esos entornos controlados no se han visto. Recién se va a ver cuando lo usan, quizá millones en el mundo. Entonces, en otras palabras, se ve ya en la cancha, ¿no? Porque, por ejemplo, el director técnico puede repasar la jugada. Mira, tú te vas a ubicar acá, ¿no? Sistema 1, 2, 3, 5, no sé, ¿no? El otro sistema, que lo concibe y que luego salen a la cancha los jugadores y le golean, o se eliminan de ir al mundial, ¿no? Estaban confiados que no, Australia, ¿no? Ganaron, no podíamos hacer nada. Lo teórico no se tradujo en la cancha, ¿no? Entonces, la farmacocinética y la farmacodinámica son cosas estudiadas en pacientes ciertos, pero en entornos controlados. Pero ya cuando se lleva a la cancha, se llega al campo, se dan estas situaciones que les digo. No, pero si la besopina potencializada hace que ingrese más cloro, hiperpolariza, menos despolarización. Pero de pronto le doy a un paciente en vez de dormirse. ¿Qué pasó? Entonces, para eso existen estudios en poblaciones grandes, en muestras grandes de pacientes, tanto para los efectos terapéuticos como para la seguridad. Pues ahí están las otras dos dimensiones: eficacia y seguridad. Entonces, un perfil de un fármaco que abarca esas cuatro dimensiones: farmacocinética, farmacodinámica, eficacia y seguridad. Ustedes dominan esas cuatro dimensiones, no deberían tener ningún problema en hacer uso óptimo del fármaco, en ayudar a recuperar la salud, mantener la salud, o prevenir patologías, o rehabilitar, para lo que sea que tengan que hacer con los pacientes, lo que se requiera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, pero ahora nos toca farmacocinética. A veces, basta un aspecto farmacocinético para decir este fármaco le doy o no le doy. Lo ideal es valorar las cuatro dimensiones, ¿no? Y de hecho es mejor si ustedes valoran las cuatro dimensiones. Pero a veces es determinante lo farmacocinético, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, este paciente le doy para una infección por Bacteroides fragilis, un anaerobio, un enteropatógeno, ¿no? Le doy rifaximin. Pero resulta que la infección ya no es intestinal, sino que se traslocó y ahorita es una peritonitis o una sepsis por Bacteroides fragilis. Resulta que la rifaximina no se absorbe. Si no se absorbe, ¿puede ir a buscar donde sea que esté el germen? No puede, porque no se absorbe. ¿Es un problema qué? ¿Farmacocinético, farmacodinámico o de eficacia o seguridad? ¿De qué? Farmacocinético. Porque el problema es que no se absorbe. Y si no se absorbe, no puede llegar a donde está el foco infeccioso. Si la infección está intraluminal, ahí sí puede actuar. Pero si está extraintestinal, ya no puede. Pues yo ya sé que por un aspecto farmacocinético del fármaco, no lo debo usar. Problema
absorción. A veces es un problema farmacodinámico, ¿no? Daptomicina cubre muy bien gram positivos, incluyendo masa, incluyendo estreptococcus pneumoniae. Es decir, ¿podemos hablar de neumonía? Sí, podemos hablar de neumonía. El problema es, o sea, por el germen, en base al germen. El problema está que cuando llega al pulmón, lo inactiva el surfactante. O sea, al germen lo mata. Es un superfármaco. Un espectro extendido. Puede con superbacterias, pero más con este espectro. El problema no es ese. El problema es farmacodinámico. Pierde actividad cuando está en el pulmón. En el resto de tejidos no hay problema. Pero en el pulmón pierde actividad. La causa del surfactante. Es un problema farmacodinámico. ¿Verdad? A veces el problema es de eficacia o seguridad. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor antidiabético? ¿Ustedes saben? ¿Cuál es el fármaco que nadie siquiera se le acerca en la capacidad de reducir la glucosa? Insulina, por supuesto. ¿Pero saben cuál es el problema? Si ustedes tratan a un diabético, ¿qué buscan? ¿Solo reducir la glucosa? ¿O evitar que muera precozmente? ¿O que muera en mayor frecuencia que alguien que no tiene diabetes? Eso, ¿no? O sea, evitar un deterioro, una complicación o una muerte precoz, ¿no es cierto? O sea, si yo algo le doy a un diabético y no evita las complicaciones ni evita que muera precozmente, ¿para qué le doy? ¿No es cierto? ¿Saben qué hace la insulina en un diabético? Aumenta el riesgo de muerte. Es el mejor antitriglicérico, es el mejor antidiabético, pero esa gran capacidad que tiene, esa gran eficacia, no se traduce en menor complicación ni en menor mortalidad. Te dirán, ¿pero cómo? ¿Qué no es el mejor? Bueno, es el mejor en reducir la glicemia. Y esa gran, extrema eficacia en reducir la glicemia también es un talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque peor que la hiperglicemia es la... Y ahí está. ¿Por qué aumenta el riesgo de muerte la insulina en un diabético? Porque lo expone a hipoglicemia, y hipoglicemia es peor. Un paciente viene con 1000 de glucosa, que no lo crean, un paciente. Y obviamente lleva un estado hiperosmolar, un COVID hiperosmolar. Tranquilo, le ponemos insulina, mágicamente. A la insulina no hay quien se oponga a la insulina. O sea, no existe un diabético que no responda a la insulina. Porque en principio no existiría ese paciente. Desde que nació necesitaba insulina. No existe alguien que no vaya a responder a la insulina. Tranquilo, lo pueden ir con más de 1000 de glucosa y va a responder sí o sí a la insulina. Pero si alguien llega con hipoglicemia, ojalá que no haya muerto neurónico. Puede haber ya secuela. Por eso la hipoglicemia es peor. O sea, su extrema eficacia hipoglicemiante es un mismo talón. Entonces, ¿ese qué problema es? ¿De farmacocinética? ¿De farmacodinámica? ¿O de eficacia? ¿O de seguridad? ¿Cuál es el problema? La seguridad. No, porque su eficacia es extrema. El problema es de seguridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente les pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿La farmacocinética, la farmacodinámica, la eficacia y la seguridad? ¿O todo? Todo. Claro, todo es relevante. Pero hay circunstancias en que uno pesa, ¿no es cierto? Uno pesa más que otro. Cuando ustedes tomen decisiones, deben tener aquí clarísimo en su mente las 4 dimensiones. Pero a veces hay uno de ellos, uno de estas dimensiones que va a ser determinante. Como la rifaximirina, no se absorbe. ¿Qué les importa si es uno activo y casi no existe resistencia descrita, que es de lo más eficaz y hasta selectivo, casi no altera la flora, sino sobre todo ataca a los pelos? Es un fármaco casi ideal. Sí, pero no se absorbe, es una infección invasiva, no va a llegar al sitio de infección. De ahí pesa más la farmacocinética. En el otro pesaba más la farmacodinámica, en el otro a veces la eficacia también, ¿no? Por ejemplo, beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores son buenos antihipertensivos. Es más, reducen más que los diuréticos tiacídicos. O sea, si comparamos los dos, el beta-bloqueador va a reducir el doble de lo que reduce la presión un tiacídico. Pero ¿por qué los diuréticos tiacídicos son antihipertensivos de primera línea y los beta-bloqueadores son de segunda línea?
Los de primera línea son 4, ¿no? Los IECA, los BRAM, los calciantagonistas y los directos, tanto tesílicos como los parecidos. Pero ahorita lo que están en segunda línea, no porque sean mejores, sino porque son peores. Pero usted dirá, ¿pero por qué no reduce el doble? Es que no han demostrado en estudios que esa reducción de la presión se traduzca en menos complicación, es decir, menos hipertrofia, menos insuficiencia cardíaca y menos muertes prematuras. No se traduce. En cambio, el diurético tiacídico, sin tener que bajar tanto la presión, sí ha demostrado que reduce las complicaciones y la mortalidad. ¿Cuál fue la falencia ahí de los beta bloqueadores? Farmacocinética, farmacodinámica, eficacia o seguridad. Eficaz. ¿Verdad? Entonces, miren, o sea, no vamos a indicar de primera línea beta bloqueadores por ese problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no se olviden, de repente, miren, en un paciente hipertenso sin otras condiciones más que la hipertensión, los beta bloqueadores van a ser segunda línea. Pero la pregunta es, ¿en qué circunstancias se volverán de primera línea? ¿Habrá una situación? Sí. Por eso a ustedes les digo, no soslayen ninguna de estas dimensiones. Las 4 las tienen que tener presentes sí. En un paciente con coronariopatía. Ahí sí los beta bloqueadores han demostrado reducir incluso más que los otros, reducir la mortalidad. Ahí sí los beta bloqueadores se vuelven de primera línea. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que buscamos, muchachos. A partir del perfil, ¿lo uso o no lo uso? ¿Lo indico, lo desaconsejo o lo proscribo? ¿De acuerdo? Entonces, no buscamos aquí cosas extraordinarias, cosas inalcanzables, cosas... Es lo que ustedes van a necesitar en su día a día su trabajo. ¿De acuerdo? Y la farmacología, pues, si ustedes le tienen aversión a la farmacología, es como tener aversión a la medicina. Porque todo médico, sea médico clínico, sea médico cirujano, sea radiólogo, sea patólogo, sea médico genético, inmunólogo, nadie está exento de dominar la farmacología. Los radiólogos, ustedes no, pero el radiólogo interpreta estudios imagenológicos. Los radiólogos son los que más dominan la farmacocinética. ¿Por qué? Porque ellos utilizan medio de contraste. Ellos tienen que estar calculando la fórmula de Cockroach-Gall, tienen que estar valorando la perfusión renal, dosificando, ajustando al peso, la masa magra, el tejido adiposo, ellos son todavía los que más deben dominar dosificación. Nadie sabe más de dosificación que el radiólogo, porque ellos utilizan de los fármacos más peligrosos que hay, los medios de contraste. Y deben darle lo exacto. ¿De acuerdo? Un patólogo, dirán ustedes, ellos ven láminas, estudios de óxido. La artritis reumatoide produce fibrosis pulmonar. El metotrexate, que es el eje del tratamiento del artritis, también produce fibrosis pulmonar. Yo tengo un paciente, si yo digo, ese es metotrexate, se supone que debo suspender el metotrexate. Es la enfermedad. Tengo que suspender el metotrexate sabiendo que es el eje del tratamiento, que es el fármaco base del tratamiento. Pero, ¿cómo sé que es el metotrexate por la enfermedad misma? ¿Quién me lo dice eso? El patólogo. Tengo que indicar una broncoscopía con biopsia. El patólogo tiene que saber reconocer qué cambios patológicos hay en una fibrosis por artritis reumatoide, cambios patológicos causados por un fármaco. Yo no lo haría porque yo no tengo ni idea de cómo. Él tiene que saber más todavía. Los muchachos, no hay escapatoria. La farmacología es inevitable. Si ustedes son médicos, es sinónimo de dominar la farmacología. Ustedes no tienen aversión a la médica, ustedes tienen aversión a su carrera que han elegido, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser coherentes y consecuentes con eso. ¿De acuerdo? Y acá, insisto, necesitamos para ponerles escollos y necesario. Por favor. Estoy aquí para apoyarlos, acompañarlos, orientarlos y todo lo que hagan. Muy bien. Reflexión.
Lecciones de la experiencia. Entonces aquí tenemos, fíjense, un caso clínico. Como cada clase hemos dicho, vamos a hacer discusión de un caso clínico. Una universitaria de 9 años con cefalea desde hace 2 días, distribuye en vincha de moderada intensidad que no empeora con el esfuerzo. Es una cefalea tensionada con esa característica, ¿no? ¿Qué cefaleas, por ejemplo, son más severas y siempre empeoran con el esfuerzo? Y sí se asocian con náusea, con por tumores, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, ¿no? El casco, ¿te refieres a qué tipo de cefalea? Difusa. Cefalea difusa puede ser de distinta naturaleza. Una hipertensión intracraneal te puede causar una cefalea difusa, pero también una migraña te puede causar una cefalea difusa. Aquí está en la 50% de migrañas, sin embargo puede ser hemicraneales, ¿no? También puede ser. Pero en todo caso, esta distribución en vincha es tensional, ¿no? Moderante, suele ser moderada, máximo, y no empeora con eso. Pacientes jóvenes que uno sospechas que pueden tener otra cosa. No hay signo de alarma, como tener vómitos, focalización, o sea, déficit sensitivo motor, alteraciones en la visión, etc. No hay indicios de otro tipo de enfermedad. Pero bueno, insistir, aquí no se les busca que disiernan todo esto diagnóstico porque esto no es clínica, es un curso clínico, ¿verdad? Entonces, a lo mucho, ¿qué se les pide? Que sepan qué cefalea, ¿es cierto? Entonces, ¿qué cefalea? Cabeza. Es algo que está en su alcance, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es aquí que el paciente se automedica y toma Supracal de 1 gramo, 2 tabletas cada 6 horas. ¿Y cuántos gramos toma al día? La tableta es de 1 gramo, toma 2 cada 6 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? Tomó 4 veces, pero tomó 2 por vez. ¿Cuánto es eso? 8 gramos. Y la dosis máxima es 4. 1 gramo cada 6. 4 gramos. ¿Quiere decir que ha tomado? Se ha excedido. Al tercer día tiene náuseas, vómito, dolor abdominal, ictericia y somnolencia. ¿La ictericia qué es? Coloración amarillenta. Se manifiesta cuando la bilirrubina alcanza niveles mayores iguales de 3 puntos. ¿Cierto? Apunta a un problema prehepático, hepático o poshepático, pero siempre relacionado al hígado. ¿Por qué? Porque es quien metaboliza la bilirrubina, ¿no es cierto? Y a su vez la bilirrubina es el metabolismo de la hemoglobina, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que partir de aquí. Por ejemplo, este caso ya les da diagnóstico, porque sabemos que todavía no han rotado clínicas ustedes. Y les dice que ya el paciente tiene, ¿cierto?, una insuficiencia hepática por paracetamol, entre paréntesis, acetamina. Mira, ya me mareé con esos términos, ¿no? Total, ¿qué sí que ha tomado 3 fármacos? Pues el mismo fármaco. Bueno, ahí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el Supracan? ¿Qué es el paracetamol? ¿Qué es el...? En realidad es el mismo fármaco, sino que existen nombres genéricos y nombres comerciales. El nombre genérico, ¿quién lo da? ¿Quién bautiza ese compuesto farmacoquímico? Es el laboratorio que lo descubre, ¿ya? Usualmente hay un solo nombre. Pocas veces, como el caso de paracetamol, puede haber 2 nombres genéricos, 60 nombres. Ustedes van a Estados Unidos, paracetamol, el paciente no va a encontrar el paracetamol, porque ahí lo conocen como acetamol. A su vez, salbutamol, tampoco lo conocen como salbutamol allá, lo conocen como albuterol. ¿De acuerdo? Pero esa es una rareza. Generalmente hay un solo nombre genérico que hace alusión al compuesto, al principio activo. ¿De acuerdo? O sea, a la sustancia química responsable del efecto. ¿De acuerdo? Pero nunca damos, le damos una pastillita, 500 miligramos de paracetamol. Lo pesamos y no pesa 500 miligramos.
pesa 1 gramo 200, pesa más. Te dirán, pero ¿qué es el resto entonces? Excipientes, vehículos. Pues no le van a dar solo 500 de paracetamol, ¿no? Debe haber un vehículo que favorezca su absorción. Eso se llama excipientes o vehículo. ¿De acuerdo? Igual un jarabe, ¿no? Habrá ahí un soluto, que es el medicamento más excipiente, y habrá un solvente, que es el líquido, usualmente acuoso, en algunos casos también oleoso, en fin. Depende de qué se necesita, ¿no? El hecho es que no solo está el principio activo, hay también excipiente. Y ahí viene la diferencia entre fármaco y medicamento. El fármaco es el principio activo, la molécula responsable del efecto. Medicamento es la mezcla de ese principio activo o fármaco más excipiente. Si yo les digo Panadol, por ejemplo, ¿qué es? ¿Fármaco o medicamento? Medicamento, porque un laboratorio X le puso nombre Panadol a la combinación del paracetamol a cierto excipiente que ellos han seleccionado, han elegido. Otro laboratorio utilizará otros excipientes. Por eso el Panadol cuesta 50 céntimos, 70 céntimos, y el paracetamol cuesta 10 céntimos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿en qué difieren? En los excipientes, porque se supone que si ambos dicen 500 miligramos de paracetamol o 1 gramo de paracetamol, la molécula de uno y otro tendrá un hidrógeno más, un oxígeno menos, un carbono más, ¿no? No, son idénticas, las moléculas son idénticas, el principio activo debe ser idéntico. Lo que cambia en todo caso, ¿qué es? Es el excipiente, ¿de acuerdo? Por otro lado, los medicamentos son usualmente mezclas racémicas. Ustedes saben que espacialmente, en un espacio tridimensional, las moléculas pueden estar así como cuando nos vemos al espejo, ¿no? En la realidad, nuestra oreja derecha está en este lado, pero en el espejo lo vemos en la izquierda. Pero en el espejo se ve lo mismo rango ustedes, solo que girado, ¿no es cierto? Las moléculas están así. Recuerdan que cuando llevaron química le hablaron que estos eran enantiómeros, que si lo ponemos uno frente a otro, como si estuvieran viendo el espejo, ¿no? Pero la misma molécula, exactamente, los mismos átomos, los mismos enlaces, los mismos grupos, todo igual, solo que está girado, ¿no es cierto? Entonces los medicamentos son generalmente mezclas racémicas, 50-50, aunque algunas veces, por ejemplo, levoalbuterol tiene solo 100% de levogiro. ¿Cómo sabemos que es de levogiro de sentido? Porque lo proyectamos luz, si desvían la luz a la derecha decimos estrogiro, si desvían a la izquierda, levogiro, ¿cierto? Pero los medicamentos son mezclas racémicas. A veces uno de los enantiómeros es mejor que el otro, de repente más eficacia, más afinidad, no sé, más selectividad. Preferimos uno de ellos, por eso el levoalbuterol es mejor que el dextroalbuterol. Están purificados. Levocetiricina, han purificado solo el enantiómero del levogiro de la cetiricina. Pero hay también cetiricina. ¿Cuál es la diferencia entre cetiricina y levocetiricina? Que la cetiricina es una mezcla racémica, mientras que levocetiricina es el purificado de solo el enantiómero del levogiro. ¿De acuerdo? Eso también influye, por supuesto, en las características. ¿De acuerdo? Por eso cuesta uno más que otro. Ahora estamos en la discusión que han visto ahí que el Colegio Químico Farmacéutico, qué laboratorio o empresa de cadena farmacéutica les habrá pagado. Estoy siendo un poco abogado del diablo, ¿no? Pensando mal. Porque ellos han hecho lobby contra el decreto supremo que se dio durante la pandemia, que obligaba a las farmacias y boticas a tener un stock de medicamentos. Entonces ellos han pedido, según ellos, porque les preocupa que la población no esté consumiendo alimentos de calidad, y han pedido que deroguen. El ejecutivo, todos diligentes, inmediatamente han derogado. Pero bueno, la prensa hace muchísimos meses, ¿para qué se está portando bien? Se han hecho bulla, resonancia de la ley, y se ha visto obligado al Congreso a crear una lista de medicamentos esenciales que deben estar en su presentación. Países como la India, ellos incluso desconocen las patentes internacionales. Es decir, un fármaco se aplicó Remdesivir, ¿no? Ya la India lo estaba funcionando. Ellos se amparan en el mayor beneficio de la humanidad. ¿Qué lo producen? Claro que para su país, ¿no? Pues si quieren comercializar otro bien, ahí sí tienen que pagar patentes. ¿Por
¿Por qué? Porque los otros países sí están alineados y respetan las políticas, no le van a cumplir. Pero hay países no alineados como los países del BRIC, ¿no? Brasil entre ellos. Brasil sí tiene una relación comercial con la India y ellos pueden comprar medicamentos que todavía en otros países están bajo patente y solo un laboratorio que lo ha creado puede comercializarlo, pero ellos ya lo comercializan. Rusia, Brasil, Sudáfrica, ¿no? Cuba está ahí, Irlanda, ¿no? Bueno, China, por supuesto. Bueno, entonces es un poco para que entiendan que es un nombre genérico, ¿ya? Nombre comercial, ¿cuántos nombres comerciales habrá? Probablemente miles, ¿no? Aquí en el Perú hay como más de 1000 laboratorios. Y si todos comercializaran paracetamol, habría más de 1000 nombres, ¿no? Pero el distintivo en todo caso es, ¿serán de calidad los genéricos? Obviamente, como los de marca, no todos los de marca tienen la misma calidad. Los comerciales o de marca no todos tienen la misma calidad. Encontrarán un panador de 50 centavos y encontrarán un panador de son iguales. Alguna diferencia tiene que haber. Teóricamente se los explico, ¿no? Porque la molécula, hemos dicho, debe ser exactamente la misma. Sin un átomo ni un electrón más o menos. Es exactamente la misma. Lo que difieren son los excipientes, ¿no? La formulación. Los comerciales son de mayor costo por dos razones. Uno, porque utilizan excipientes de mayor calidad, en teoría, y otro porque pagan patente. ¿De acuerdo? Derechos, o sea, de creación. Entonces, aquí en el Perú todos sumisos, y eso lo hizo Toledo, ¿no? Aquí tenemos la tradición de encarcelar a nuestros expresidentes. La presidenta también la falta de la cárcel. No fue a la cárcel por los asesinatos, ¿no? De la población. Ninguno de ellos armados. Los dispararon, asesinatos. Pero por reloj de roles va a terminar en la cárcel. Ya saben que también este gángster famoso de ¿sabes? Entre seis que dijo de Estados Unidos en la época que se prohibía el alcohol, ¿cómo se llama? Al Capone. Todo el mundo sabía que era un mafioso, un criminal. ¿Y saben por qué lo encarcelaron? Por impuestos. Es curioso, ¿no? Por crímenes que realmente eran tales, no terminaron por crímenes tributarios. No, por tributo, o sea, encontraron que había hecho comercialización, ni siquiera de licor, sino no había pagado impuestos, por eso dinero. Bueno, Toledo aceptó, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, recordarán. Bueno, estaban pequeños ustedes, ha sido 2003, 2004, no creo que lo recuerden. Pero firmó un tratado que amplía, o sea, ahora tenemos que esperar 25 años para que se venzan las patentes. Somos un país con necesidad, todo, ¿no? Todo condescendiente, ¿no? Aceptamos, respetar más años que debería. Son esos 15 años. Países que se hacen respetar, dicen 15 años. India, dice ningún año. Entonces, bueno, es una potencia en la producción de fármacos la India, Juan. Y si han alcanzado cierto nivel de calidad, por lo menos es mejor que los medicamentos de China, de otros países del sudeste asiático. Mejor calidad los medicamentos de la India. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos eso? 13:20. Es una hora, menos. Bueno, entonces
sacando la práctica No. ahora. Sí, Hasta las 5. pero luego cambiamos de aula. Cambiamos de aula. A 2 alrededor. No sé recordar, ¿eh? Están esperando afuera mirando con ojos de escándalo. Bueno, hay laboratorios, o sea, ustedes, miren, de repente ya dominan las 4 dimensiones, farmacocinética, farmacodinámica, hicieron toda la tarea, sí, eligieron el fármaco obvio, toda la tarea. Pero el paciente va y compra un medicamento de mala calidad. O de repente sí es de calidad, pero lo masticó, lo trituró porque no lo quería pasar. Hicieron cápsula, lo sacó la cápsula y solo ingirió los granos. O debía tomarlo con un estómago vacío y lo tomó con un estómago lleno. O debía tomarlo alejado de los antiácidos y lo tomó junto con los antiácidos. Hay tantas variables en juego, muchachos, para lograr el efecto o éxito terapéutico. Y si no controlamos la mayoría de variables, pues no vamos a tener el efecto terapéutico. O este va a ser reducido, limitado. Entonces, con esto que les digo, o sea, no basta conocerlo propiamente médico, ¿no? Yo también incluso conocer nuestra propia coyuntura. Aquí en Perú producimos mucho medicamento banda. Todo el tiempo hay noticias de intervención, que encuentran medicamentos, incluso inyectables, incluso soluciones para el verano. Yo no sé qué problema, la verdad, que les aseguro que los más prolijos antropólogos del mundo, sociólogos, no explicarían lo que pasa en el Perú. Es un enigma. Y tenemos tanta capacidad, tanto talento. Por ejemplo, producimos los dólares de mejor calidad del mundo. Le ganamos a la Reserva Federal en la calidad de dólares. Tuvieron que sacar un comunicado ellos y hasta en la aduana todo el tiempo hacen. Ahora, ustedes saben que de Perú más buscan dólares falsos que droga. Y nuestros dólares fabricados en una chocita por allá, en un asentamiento humano, con preparativos que están en un balde que era de aceite de carro, producimos, y la Reserva Federal con tecnología de punta, bueno, nuestros dólares hasta equiparan su calidad. Le tienen un terror a nuestros dólares falsos, la Reserva Federal, que han hecho un decreto y ahora en la aduana más controlan dólares falsos que de Perú. Viene de Perú, ya, hay que buscarle dólares, ¿sí o sí? Cocaína. No, aquí les gusta la cocaína. Pero los dólares. Hay cosas que resuenan en las noticias y si uno no hace un análisis real. ¿No? En Perú las condiciones económicas que no son ideales, pero no lo hemos pasado como otros países. ¿No? Tenemos inflación, pero hemos sido uno de los países con menos inflación. Nuestra economía está relativamente estable con todos los desastres políticos que hemos tenido. 6 presidentes en 4 años. Eso es capaz de vista, ¿no? Aún así ha habido relativa estabilidad, ¿no? Supuestamente es por el buen manejo del Banco de Reserva. Supuestamente. Bueno, me remito a mismas publicaciones de Estados Unidos, ¿eh? De Washington Post, de Economist, del Reino Unido. O sea, me remito a reportes serios, ¿eh? Yo no soy de los que siguen foros, podcasts, teorías conspiracionales. Bueno, me baso en data real. Aquí hay mucha minería real, hay mucho oro. Dinero es un papel simple, ¿no? El oro es el que nos da estabilidad, y no el oro legal, sino el oro ilegal. Y ellos publican, Estados Unidos publica de dónde obtiene su oro. El mayor oro que ellos tienen es el Perú. Buena parte de eso es oro ilegal. El récord de decomisación en los últimos años ha sido de oro ilegal en Perú.
como dijo Raimondi. ¿Qué dijo Raimondi? Pero es un mendigo sentado demasiado. ¿Quién está aprovechando? Estados Unidos. La ilustración, el renacimiento fue gracias al oro peruano también. La historia de la humanidad se escrita con el oro peruano. Hay que estudiar la historia. España, cuando empezó a llegar nuestro oro, un gobierno ultra religioso, ¿no? La ilustración, ¿no? Los grandes artistas, ¿no? Milán, Da Vinci. Las iglesias pagaban esos árboles, recomendaban esos milagros. El crecimiento de la ilustración fue financiado con el oro. La retoma del conocimiento de la época helenística, ¿no? Griega, entonces fue parte del crecimiento de la ilustración. Y hasta la periodo industrial, ¿no? También. El crecimiento de la ciencia, ¿no? De la química. No lo sabemos, pero prácticamente hemos influido en la historia. Pero no lo aprovechamos. Y no solo por nuestros recursos, ¿no? Porque eso es lo que sabemos, ¿no es cierto? Nuestros recursos. Tenemos talento, tenemos mucho talento. Por eso yo les exijo, porque sé que pueden dar. ¿De acuerdo? Y es más, ni siquiera es el nivel ideal que queremos, que quisiéramos alcanzar. Como les digo, he tenido oportunidad de estar 6 años fuera y Estados Unidos estudian medicina en 4 años. Y ustedes 7 años. Tratando de internado. Porque ellos primero tienen que ir al college 4 años. Yo también quería eso. Pero cuando yo fui a dar los steps, en el break me encontré justo con varios médicos allí. Y les dije eso, lo mismo que tú estás diciendo. No, es que Pero tienen que tener un bachelor de degree. depende de la universidad, o sea, si es en Harvard, por ejemplo, la universidad dice que tiene su propia escuela de medicina, entonces no es necesario porque te junta, pero una persona común y corriente tiene que hacer prerequisitos e investigaciones para aplicar a medicina. Ya, pero ese prerequisito, ¿sabes qué puede ser también? Arte. Sí, pero la Así, cosa es puede ser lo que quiera. claro, pero Puede la ser cosa lo es que quiera. o sea, no es acerca de la carrera, es acerca de los cursos. Uno tiene que ir a ver, o sea, los mismos cursos que nosotros Sí, pero puede ser contenido que nada tiene que ver. Claro, pero el punto es el tiempo. Es una de crédito adicional Ajá. que sigue siendo casi puedes postular. Ya, pero a lo que voy es que ese bagaje que tú puedes haber acumulado no te facilita en nada necesariamente tu desempeño para estudiar bien y a un nivel altísimo en 4 años, lo que acá tomas de tiempo. A eso No, claro, porque algunas de las carreras son de 3 años, entonces se reduce el tiempo. Pero sí o sí en tu currícula tienen que haber cursos Pero necesarios lo para la propiamente- facultad que quieras postular. Pero lo propiamente médico, ellos lo aprenden bien y muy bien en 4 años. Sí, sí, porque los recursos que tienen también son mucho mayores. Ese es un pretexto. Ese es un pretexto porque vivimos el periodo más maravilloso de toda la historia de la humanidad. Jamás como ahora tenemos el acceso ilimitado, incontrolado al hipertexto. Los celulares, con un touch pueden acceder a todo el conocimiento, a tanta fuente de información y de altísima calidad que les faltaría una vida para abarcar. Se van al baño, pueden seguir aprendiendo. Se van a duchar, ponen un audio artículo y siguen aprendiendo. Esos recursos que ellos utilizan lo pueden utilizar también ustedes. O sea, ese es un pretexto. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el mundo? La investigación primaria y secundaria. Se dice, no, aquí ellos tienen equipos, tienen sofisticación, tienen laboratorios complejos. El boom son los metaanálisis, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer un metaanálisis? Una laptop y conexión a internet. Pero somos productores de conocimiento. Es un pretexto. O sea, esa es la famosa PT card que ellos dicen. PT, piedad, card, tarjeta. O sea, ellos
no, pero yo vengo de un país pobre. Yo estaba haciendo mi essay, ¿no? Ya les piden essay para presentarse a cualquier rotación, programa, un ensayo sobre ustedes. Y bueno, yo lo que quería resaltar es que, bueno, he tenido que enfrentar en la vida una serie de desafíos y que lo he hecho. Pero ellos lo ven como un criticado, es decir, que viene de un país, que tiene pues, limitaciones, nunca digas eso. Porque eso indica ya que tú vienes con ese estigma, con ese, o sea, parametrado, que dice, bueno, o sea, como que tratando de justificar, por si acaso, que yo estoy en situaciones diversas, no me exijan. Ahí el bachelor degree lo hacen como requisito para la mayoría de escuelas, pero puede ser de temas completamente ajenos a lo médico. Y cuando yo roté ahí, llevábamos, por ejemplo, a hospitales grandes, que son casi como mini ciudades. Tienen adentro restaurantes, lavanderías, tiendas, hasta hoteles, ¿no? Son como mini ciudades. El transporte propio, hospitales inmensos. Y las actividades empiezan 5 de la mañana. 5 de la mañana. Entonces, hay rotantes de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Y uno dirá, bueno, se nota la diferencia entre uno y otro, que casi no se nota. Si hay un paciente que discutir, empiezan hablando los del menor año. Ay, al escuchar lo que hablan, lo que discuten. Pero se supone que todavía están llevando ciencias básicas. ¿Por qué? Que doctor, que sus preguntas son de ellos todavía no rotan clínica. Con esa mentalidad nunca vamos a seguir en la cola, que solo Haití está peor que nosotros. Esa es la realidad, muchachos. Si seguimos con la crítica, nunca vamos a superar esta lucha. Estamos peor que Ecuador. Ecuador está ahí que los delincuentes han matado políticos. Sus indicadores de salud pues ganan en mortalidad. O sea, tienen mejores indicadores de mortalidad materna y menor mortalidad de menores de 6 años. Bolivia, varios años ya su reporte no se ha superado. Entonces, ahí está el problema. ¿Ya? Hay capacidad. Ellos no son superlativos, no son técnicos. Menos no la gran mayoría. Aquí no es que falte el tiempo, no es que es un nivel muy alto. Yo por primera vez experimenté que no es destacado. La primera semana llegué y casi no hablaba, no comentaba. Parte también por el idioma. Una cosa es que lo hayas aprendido pues, en tu país, otra cosa es la fluidez, ¿no? La espontaneidad, la inmediatez. Un entorno que solo se habla. Bueno, te dirán cuánto tiempo me tardó ponerme al día. Cuánto tiempo ya yo estaba hablando y discutiendo y aportando después. 2 semanas. 2 semanas me alineé. Y hasta pude hacer correcciones. Mi colega residente. Entonces, todo es la exigencia, muchachos. No es la capacidad. Capacidad, todos tenemos inteligencia. Todos somos sapiens, homo sapiens sapiens. Pero la diferencia es la exigencia. Ustedes quieren exigirse poco, van a seguir haciendo poco. Por otro lado, cuando ustedes exigen y lo hacen habitualmente, deja de ser incómodo, tedioso, que se sienten abrumados. Se vuelve su rutina, ya ni les molesta, es algo que ustedes están acostumbrados a hacer y lo hacen bien. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces empezamos de los fármacos bambas y nos desviamos un poco la temática, pero bueno, entonces esa es la diferencia, ¿ya? El paracetamol tiene buena o mala absorción, tiene buena absorción, 90% de hecho. La mayoría de veces van a tener que aprender que el fármaco es así, o sea, ese es un dato para memorizar. Pero es importante también que sepan que si ustedes ven un caso, ¿no? No se acuerdan, ¿cuál es la biospiral del paracetamol? No me acuerdo, pero recuerdan que suele dar toxicidad con dosis que superan los 4 gramos nada más. Un
fármaco que no se absorbe bien podrá dar toxicidad con solo darle doble dosis. ¿Les parece mucho el doble dosis? ¿Sí o no? ¿Les parece mucho o no? Hay fármacos que podemos dar 100 veces la dosis máxima, no pasa nada. Penicilina, por ejemplo, para una faringite damos 1.200.000 por día. A veces monodosis. Bueno, yo he llegado a dar 100 millones de unidades de penicilina al día. Por ejemplo, en neurosífilis o gérmenes o gérmenes sensibles. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aloperidol. Podemos dar 2 miligramos, podemos dar 800 miligramos. Imagínense. O sea, no es mucho lo que se ha excedido. Pero porque ha habido una RAM grave, ¿no? Una insuficiencia hepática, el paciente termina hospitalizado, ¿no? Y puede ser una falla hepática y eventualmente morir. Porque ya está un poco encefalopático, miren, con somnolencia, ¿no? Porque fármacos que tienen gran absorción tienen ese problema. Fármacos que tienen absorción, hace un momento le mencioné un fármaco, ¿cuál era? Rifaximirina. ¿Habrá cuadros tóxicos graves por rifaximirina? No, porque no se absorbe. ¿Les preocupa en un platópata darle rifaximirina? No, porque si no se absorbe, no se queda bueno. ¿Les preocupará en un nefrópata darle rifaximirina? Tampoco, porque no se absorbe, no nos preocupa que se tenga que respetar por mí. En un cardiópata, o efectos neurotóxicos, o en una gestante, efectos teratogénicos, ¿dará la rifaximirina? No, porque prácticamente no se absorbe. ¿De acuerdo? Entonces, fármacos que no se absorben por lo general son seguros. Pero también limita sus indicaciones, ¿no? Porque solo se van a poder usar en caso de viral, solo para infecciones, o bueno, condiciones intestinales, ¿no? Intraluminales, no invasivas, no extensas, no alejadas del sitio de administración. Vida media es el tiempo en el que la concentración en sangre de la droga se reduce a la mitad. Si yo, por ejemplo, di paracetamol 500 miligramos, en nivel estable va a alcanzar 8 microgramos por mililitro. En 4 horas, esa es la vida media promedio, porque puede ser de 2 a 6, pero el promedio 4, se reduce a la mitad, es decir, a 4. Pasa otras 4 horas, ¿a cuánto se reducirá? A 2. Otras 4 horas a 1, otras 4 horas a 0.5 y así. Transcurrida 4 vidas medias, ustedes sacan la cuenta, ya se eliminó más del 93.25 por ahí de la droga, o sea, casi todo de la sangre. De la sangre, no del cuerpo necesariamente, de la sangre. Y es que eso mide la vida media. La vida media es igual al logaritmo natural de 2, que es constante obviamente, es como decir pi o es como cualquier otra constante, ¿no? Es constante. Entre constante de eliminación. Constante entre constante de la otra constante. O sea, la vida media es constante. Y se mide en pacientes sanos. Dirán, pero el paciente, si tiene un problema renal, sí se va a alterar. No, matemáticamente se demuestra que es constante. Al menos para la mayoría de fármacos. Sí va a haber una situación en que puede variar, ya voy a explicar cuál. Pero en todo caso, ¿para qué sirve la vida media? Para saber para cuánto debo repetir la dosis si quiero un efecto sostenido. De repente alguien sufre estreñimiento, ya toma un laxante, ya evacuó, ¿para qué le vas a repetir la dosis? Vas a creer que esté con diarrea día y noche, ¿no? Basta una dosis. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene depresión, tú no le vas a dar una sola dosis. Tú le vas a dar dosis y dosis por periodos prolongados hasta que se recupere. ¿Quieres un efecto sostenido? Entonces la pregunta es, ¿cuándo tú alcanzas niveles estables? ¿Y cada cuánto debe repetir la dosis? Aproximadamente la vida media nos orienta esa frecuencia de dosis. O sea, si la vida media del paracetamol es de 2 a 6 horas, quiere decir que lo puedo repetir cada 6 horas. ¿Cierto? Si la amoxicilina, su vida media es 6 a 8 horas, ¿cada cuánto lo tengo que repetir? Cada 8 horas. Si la ceftriaxona dura 20 a 24 horas, promedio 22 horas, ¿cada cuánto tengo que repetir?
cada 24 horas. Si el enalapril, su vida media es 10 a 12 horas, ¿cada cuánto tengo que repetir? Cada 12 horas. Pero miren, en el enalapril hay una trampita ahí, porque es un antihipertensivo, pero la presión no sube todo el día, sube en la mañana, porque el cuerpo se prepara para despertar y activa, sale el cortisol activa el simpático y por eso sube la presión. Por eso la medida de infarto cerebral se deja mañana, porque es cuando da el pico y rompe un aterón, un vacío. En la noche, cuando alguien va a dormir, baja la presión por el hecho que se va a descansar. En el enalapril podemos darle 1 o 2 veces al día. ¿Por qué? Porque en la noche ya no lo necesitamos. No porque su efecto dure 24 horas. Pues la vida media, si bien les orienta cada cuánto tengo que repetir, pero no siempre les dice eso, o sea, hay excepciones. Otro ejemplo, IBP, inhibidores de gamma-protons, que sean como antiulcerosos para suprimir la secreción ácida gástrica. Su vida media, ¿saben cuánto es? 1 hora de omeprazol. Dirán, quiere decir que tengo que darlo cada hora. Lo damos cada 24 horas. ¿Pero por qué? Acaba de decir que la vida media nos orienta con la frecuencia de repetir dosis. Pero he dicho que hay excepciones. Ya hemos mencionado la excepción del enalapril. Ahora hay otra excepción del IBP. ¿Por qué el IBP su efecto dura 24 horas y bien distinto que la vida media? Porque es cómo actúa. Este se une irreversiblemente a la bomba de protones. Si la célula perital quiere producir más ácido, va a tener que destruir esa bomba de protones, donde está unida el IBP, y anclar una nueva bomba de protones, y ahí recién va a poder volver a secretar ácido. ¿Y eso cuánto tiempo le toma? 24 horas. Pues miren, si bien es cierto, para la medida de drogas, la vida media no dice cuándo debo repetir, no siempre es así. Ya les di 2 ejemplos en los que no necesita de eso necesariamente para saber cada cuánto tengo que repetir 2. ¿De acuerdo? Y así puede ver otros ejemplos, pero esos son los que por ahora les puedo mencionar. Entonces aproximadamente debe ser igual, ¿ya? Puede ser algo menor, puede ser algo mayor, pero aproximadamente igual. La insuficiencia hepática es efecto adverso tóxico. ¿El efecto adverso necesita exceder dosis para que se dé o se puede dar con dosis incluso mínimas? Puede ser con dosis mínima, incluso subterapéutica. Por ejemplo, si ustedes quieren saber si alguien tiene alergia a la penicilina, diluyen la penicilina cristalina sódica en partes por millón y lo inyectan intradérmico y se va a formar una papulita si es alérgico. O sea, son dosis que jamás va a servir para alguna infección. Jamás. Entonces son dosis en partes por millón, demasiado pequeño, ya para producir una RAM. O sea, la RAM se puede producir con dosis subterapéuticas, dosis terapéuticas o dosis excesivas. No necesita que se exceda la dosis para que se presente la RAM. En cambio, los efectos tóxicos sí requieren excederlos. Obviamente lo que tenía el paciente es un efecto. La insuficiencia hepática involucró la fase 1 o 2 de metabolismo o ninguna. ¿Esto a qué se refiere? Miren, el metabolismo ¿para qué existe en cuanto a las drogas? O sea, ¿cuál es el papel en todo caso? No es que para qué existe, sino cuál es el papel del metabolismo, sobre todo hepático, pero también puede ser el mismo el intestinal, puede ser el riñón, la sangre, también metabolizan otros tejidos, pero principalmente lo hace el hígado, ¿no? Entonces, con relación a los fármacos, ¿cuál es el papel del hígado y de otros órganos metabolizadores? Es 2. Como el organismo hemos dicho que es dinámico, reacciona, no se deja manipular a nuestro albedrío por los fármacos, lo hace a través del metabolismo, busca, si advierte que el fármaco produce una acción y altera su proceso, ¿qué hace? Inactivarlo. Ya, ok, lo inactivó, pero ¿que el fármaco se quede en el organismo? No, que sea eliminado. Entonces, el papel del metabolismo es inactivar y hacer excretable al fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, fase 1 o fase 2, a ver, ¿cómo es? Existen 2 fases. ¿Por qué no existe una fase? Porque sería insuficiente. ¿Por qué no existen 3 fases? Porque con 2 basta. Pero a ver, ustedes imaginen nada más, ¿cómo es el producto de metabolismo de fase 1? ¿Ya esos fármacos están inactivos y perfectamente excretables? ¿O todavía el trabajo es parcial? Parcial, por eso existe otra fase, ¿no es cierto?
Y ya no existe una fase 3, ¿por qué? Porque la fase 4 es suficiente para completar todo el trabajo. Quiere decir que ¿cómo es un producto de fase 2? ¿Tendrá actividad un producto de fase 2? No. ¿Será excretable un producto, ya perfectamente excretable un producto de fase 2? Sí. Y si ese fármaco ya no tiene la capacidad de producir efecto, eso implica que no solo tiene un efecto bueno, sino tampoco tiene un efecto malo. Y si es ya excretable, ¿se acumula en el cuerpo o rápidamente va a ser eliminado? Rápidamente va a ser. No tiene capacidad de efecto y rápidamente va a ser eliminado. ¿Podrá un metabolito de fase 2 causar la toxicidad en este paciente? ¿Qué concluyen entonces? Que sería un producto de fase. Bueno, el napkin, ¿no es cierto? Sí, es un producto no cisteinado, quinono cisteinado, ¿no? Derivado del paracetamol, que es un producto de fase 1, porque sabemos que bioquímica ustedes hicieron, ¿no? ¿Qué reacciones de fase 1 hay en el metabolismo hepático? Óxido, reducción. ¿Qué significa oxidar o reducir? Perder o ganar electrones. ¿Modifica mucho que una molécula pierda un electrón? ¿Sí? ¿Seguros? Si yo a la playa le quito un granito de arena, ¿cambia la playa? El electrón es la partícula subatómica más ligera, más liviana, la que menos peso tiene. Es prácticamente intrascendente su peso. Entonces, ¿y cuando una molécula pierde electrón, qué? ¿Pierde 1000 electrones? No, no es cierto. Cuando el calcio pierde electrón, ¿cuántos electrones pierde? 2. Por eso su estado de más 2. Jamás un átomo va a perder siquiera 10 electrones. A lo mucho por ahí el manganeso, creo que llega a perder 7, ¿no? Es lo máximo. Prácticamente no se modifica su masa. O sea, por eso la fase 1, que solo produce ganancia o pérdida de electrones, la molécula todavía no se inactiva o se hace perfectamente inactiva porque prácticamente no cambió nada. No se olviden, fase 1 son reacciones de oxidorreducción o hidrólisis. La hidrólisis sí quizá cambia un poquito, pero igual es mínimo, porque hidrólisis significa que el agua, recuerden, tenemos OH y H. Entre los dos, H2O, ¿no es cierto? Pero cuando hidrolizamos, a un lado del enlace agregamos OH y al otro H. Eso se llama hidrólisis. Eso permite romper enlaces. Si son enlaces triples, lo volvemos enlaces dobles. Si son enlaces dobles, lo volvemos enlaces simples. Y si es un enlace simple, puede que abrimos ese grupo. Pero eso básicamente la molécula sigue siendo la misma, solo se alteraron el número de enlaces. Nuevamente, oxidorreducción o hidrólisis prácticamente no modifica la molécula. Por eso la fase 1 no altera completamente la molécula. Cambia poco. Por eso esa droga todavía tiene algo de capacidad de producir algún efecto que puede ser entre ellos dañino también, pero también puede ser terapéutico. La atorvastatina, por ejemplo, 70% de ese efecto se debe a la droga original y 20% al metabolito de fase 1. Es que claro, casi no se modifica en fase 1. Pero en fase 2, ¿qué reacciones se dan, muchachos? ¿Recuerdan mi química? ¿Qué reacciones se dan? Ya no son oxidorreducción hidrólisis, sino con conjugación. Ahí viene acetilación, viene metilación, viene glucuronilación, viene sulfatación. Una serie de conjugación. Es como si al león le cortan la cabeza y le ponen una cabeza de cocodrilo. ¿Seguirá siendo león? No, ¿no? O sea, se vuelve una quimera, ¿no? Ya no es ni cocodrilo ni león. Esa droga ya no puede hacer lo mismo que la droga original, ya no. Un metabolito de fase 2 es inactivo y perfectamente excretable. Pero ¿cómo excretamos las sustancias? ¿Cómo excretamos las sustancias? ¿Por dónde? Por orina. ¿Y la orina qué es? ¿Qué es hecho la orina? Agua, pues agua. ¿Y en agua qué disuelve bien? ¿Sustancias hidrosolubles o liposolubles? Hidrosolubles. Pero un fármaco, para que ingrese al organismo, ¿qué tiene que atravesar? Tejidos. Si lo ingerimos, el epitelio intestinal. Ese tejido, ¿por qué está hecho? Como todo tejido. ¿Por qué está hecho? Por células. ¿Y las células qué tienen? Como límite. Membrana celular. ¿Y esa membrana celular de qué está hecho?
De lípidos. ¿Y el lípidos qué disuelve? ¿Algo hidrosoluble o liposoluble? Cuando mezclamos aceite con agua, ¿se mezclan o no se mezclan? Quiere decir que lo que se disuelve bien en agua no disuelve bien en lípidos y viceversa. Quiere decir que las drogas generalmente, ¿qué son? ¿Liposolubles o hidrosolubles? Liposolubles. Para excretarlos tienen que convertirse más bien en, para poder eliminar, ¿por dónde? Por el riñón. Entonces, el papel del hígado, ¿qué es? Inactivar una droga y hacerlo de liposoluble a liposoluble. ¿Tuvieron que memorizar todo eso o lo dibujaron lógicamente? ¿Cierto? Por coherencia se deduce. ¿Cierto? Bueno, entonces fíjense, es el papel de metabolismo, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta 6 es farmacodinámica más que farmacocinética, ¿no? Dice, el paracetamol es analgésico, antipirético, antiinflamatorio. ¿Qué es, muchachos? Es solo los dos primeros, ¿no? Analgésico y antipirético. No es antiinflamatorio. Cuando lo damos a dosis terapéutica. Pero si lo hacemos en laboratorio, por ejemplo, sí va a tener efecto antiinflamatorio. Pero en un paciente teníamos que darle, antes de lograr un efecto antiinflamatorio con el paracetamol, en un paciente lo matamos. O sea, no es que no tenga efecto antiinflamatorio, perdón. Sí lo tiene, pero no a dosis recomendadas. ¿De acuerdo? En el laboratorio sí demostramos efecto antiinflamatorio. Pero no es compatible farmacocinéticamente a dosis recomendadas. No se da. ¿Por qué? Porque lo farmacocinético también determina el farmacodinámico, ¿no? Bueno. En cuanto a la farmacología, esta es una ciencia que pertenece a las ciencias biomédicas, ¿no? Porque la razón de ser de los fármacos es un efecto terapéutico. El efecto terapéutico es el principal principio u objetivo de la medicina, ¿no? Lograr corregir un trastorno, una enfermedad, controlarla, o limitarla, o evitar su progresión, o rehabilitar, o prevenir también, claro. Pero como ciencia biomédica obviamente se correlaciona con otras ciencias biomédicas y otras ciencias biológicas, como la química, la microbiología, la biología, la genética. Por eso este curso es el CEDI de su formación técnica. Es uno de los últimos cursos, ¿por qué? Porque aquí necesitamos todo. Aquí necesitamos todo. Cuando veamos antimicrobianos, ¿qué tenemos que recordar? Microbiología, para ejemplo. Cuando entendamos la distribución del fármaco, ¿qué tenemos que recordar? La barrera encefálica, ¿no? Que tiene, ¿no es cierto? El endotelio, o sea, recordar histología, los pericitos, ¿no? El intersticio celular biliar, morfología, ¿no es cierto? Que el primer paso hepático, recordar morfología, porque sabemos que se absorbe, pasa primero a la circulación portal. ¿Cierto? Si queremos evitar de repente un daño o afectación hepática, bueno, démosles por otra vía que no atraviese el primer paso hepático, ¿no? Etcétera. En fin, o sea, todo se necesita para la farmacología. Por eso, muy bien, en cualquier carrera, cualquier facultad de medicina del mundo, la farmacología es uno de los últimos cursos de interés. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, que no está limitada, no está aislada, todo se necesita para digamos, ser proficientes en farmacología, todo lo necesita. Entonces, es importante que recuerden sus bases, sobre todo fisiología, ¿ya? Es lo que más deben recordar, al menos para los 3 primeros bloques. Y para el último bloque, obviamente, microbiología para esto. Bioquímica, siempre bioquímica, ¿no? Biología celular, fármacos usualmente cómo actúan, uniendo los receptores, se cadena segundo mensajero, o sea, todo, ¿ya? Es un curso integrador farmacológico, ¿no? Yo completamente satisfecho en farmacología porque prácticamente es holístico, ¿no? O sea, debo dominar todo, ¿no? Debo tener una visión amplia, una plena comprensión de todo, no solo de fármacos, de una especialidad, multiespecialidad. Eso me da amplia visión. Muy bien.
Bueno, hay también la interacción con otras, y de hecho hay una integración, ¿no? Por ejemplo, la farmacogenética, con la genómica, obviamente. Este es el futuro también de la medicina. Hoy por hoy a veces damos el fármaco y esperamos que algo suceda. Ah, no, este paciente es un metabolizador lento. Porque mire, le di una dosis pequeñita y hizo toxicidad. Ese que le di dosis pequeñita. ¿Qué pasó? Ah, probablemente es metabolizador. Pero el problema es que a veces el paciente hizo efectos adversos graves, ¿no? Consecuencias graves, ¿no? Toxicidad incluso. Y recién sé. Lo bueno es que la farmacogenética nos está dando elementos para predecir, o sea, antes de que, como se dice criollamente, no llorar por la leche derramada. Ustedes saben que la leche cuando está hirviéndose, en segundos, ¿no? Se espuma. Si ustedes dieron vuelta a hacer algo, ya se derramó la leche. Llorar, que ya derramó la leche. La cuestión está estar ahí. Y, o sea, no podemos esperar eso, ¿no? Si ya nos podemos anticipar, la farmacogenética le va a servir como herramienta para ello. Ya vamos a poder decir, y no solo a los farmacocinéticos, sino también a los farmacodinámicos, incluso la seguridad. ¿Quiénes hacen este tipo de ramos? ¿Quiénes hacen esta hipercilia? ¿Quiénes hacen granulización? Hay estudios que están identificando estos marcadores. Y en otros países ya varios de ellos se utilizan. Entonces, es parte de la medicina personalizada. En el futuro, lo bueno es que nuestros genes no cambien. Basta que una vez decodifiquemos nuestra genes, ya. La próxima vez que tengamos que usar el fármaco, solo hay que identificar si tenemos esta variante, polimorfismo, mutación, etc. Ya pueden decir, no, este medicamento mejor me lo doy porque me puede tener esta mano. Mejor verlo usar. Con los IEPs, hay una respuesta que depende de los fármacos genómicos, ¿no? Pero han salido los competidores, ¿no? Bloqueadores competidores de potasio. Estos no dependen de los fármacos. Si tengo un paciente que sí va a estar afectado por lo farmacogenómico, mejor le doy los bloqueadores competitivos de potasio. Ya llegaron al Perú, por cierto. Ya lo vamos a ver en el bloque 13, el tratamiento de úlcera. Son superiores tanto en eficacia como en seguridad. Entonces, se acabó el reinado de los ciudadanos. Tenemos mejor. Cerca de casi 4 décadas, ¿no? Casi medio. No, 4 décadas en realidad, casi 4 décadas, por 2 años. Han reinado como los mejores antiucerosos. Igual las estatinas también, ¿no? Si no también están bien. Bueno, fármaco, medicamento y luego tratados. Sí, la farmacología es el estudio de los fármacos, o de los medicamentos, perdón. Y es que los medicamentos es distinto del fármaco. Fármaco, ya hemos dicho, hace alusión al principio activo, lo conocemos por el nombre genérico. Y que, claro, son sustancias químicas moléculas, ¿no? Que alteran los procesos de un organismo, en este caso el organismo humano, y eso puede ser favorable, digamos terapéutico cuando lo es, y puede ser desfavorable, indeseado, ¿no? Y si causa daño, adverso, ¿no? Y si es por exceso, tóxico. Pero no siempre los efectos del fármaco son favorables, ¿no? También hay desfavorables. Medicamento, ya saben, es la mezcla del fármaco con los excipientes. Los medicamentos, sin embargo, pueden ser genéricos y pueden ser comerciales. Genéricos si es que no se paga patente, el costo es menor, y claro, los excipientes probablemente son de menor costo también. Los comerciales suelen costar más porque pagan patente o usan excipientes de mayor costo, en teoría para una mejor efectividad, o sea, mejor grado de absorción. ¿Cuál es la diferencia entre la farmacología que debemos dominar los médicos con la que debe dominar, por ejemplo, las enfermeras, que son quienes administran los fármacos? Ellos deben dominar también farmacología, pero ¿en qué difiere lo que ellos dominan de lo que dominamos nosotros? El químico farmacéutico, que se encarga de producir, formular, almacenar, conservar, expender fármacos. ¿Qué diferencia es la farmacología que ellos dominan de la que dominamos nosotros? Bueno, nosotros lo hacemos más, obviamente, en enfoque terapéutico. Pero ello no quita que dominemos la parte farmacocinética, farmacodinámica. ¿Por qué? Porque esos influyen en la eficacia y la seguridad. Son determinantes. Si yo doy un fármaco y no se absorbe, no va a alcanzar la mínima concentración para producir el efecto. No va a haber por el efecto terapéutico. A su vez, si no considere que el fármaco, el paciente tiene un problema hepático y no se va a metabolizar, el fármaco no se va a metabolizar y por ende no se va a excretar, se va a acumular y va a alcanzar niveles exagerados, va a haber toxicidad.
va a afectar la seguridad. En vez de producir beneficio al paciente, le va a producir daño. O sea, la farmacodinámica más dinámica repercute en la eficacia y la seguridad. A su vez, la farmacodinámica también podría repercutir en la farmacocinética. O sea, aquí la influencia es intercalada entre ellos. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si doy un fármaco vasoconstrictor, constriñente amilovasorrenales, eso implica que reduce la filtración glomerular, reduce la tasa de filtración glomerular y por ende la depuración de drogas. Y en la droga se puede acumular, dado que se excreta menos, reduce la menos farmacodinámica, repercutiendo en lo farmacocinético. Y en lo farmacocinético, obviamente. Desde que tiene que ver con el nivel que alcanza la droga en sangre y eso se correlaciona con el efecto, también repercute en la farmacodinámica. Por ello no podemos soslayar nada, muchachos. Las 4 dimensiones debemos dominar. Pero nuestra parte como médicos está más orientada a lo terapéutico, ¿cierto? Entonces, de hecho, desde farmacocinética hacia abajo, eso debemos dominar. Farmacognosia quizás lo dominan más, por ejemplo, los investigadores de un laboratorio. Están buscando crear nuevos fármacos, ¿no? La farmacotecnia es lo que domina el químico. Ellos no solo conocen el perfil de los fármacos similar a lo que nosotros conocemos, sino también tienen que saber cómo sintetizarlo. Cuando hubo la ivermectina, por ejemplo, de la pandemia de la ivermectina, había químicos franceses de una universidad, de otra universidad, empezaron a producir y los distribuían a la población. Lo cual no debían hacerlo. Deberían hacerlo. Esa tarea es nuestra. La decisión de indicarlo. Ayer salió la sentencia de que la FDA perdió este caso de 3 médicos estadounidenses, 3 estadounidenses y un canadiense, interpusieron ante el FDA, porque el FDA en plena pandemia desaconsejaba el uso de ivermectina, ¿no? Pero el FDA su papel es regulatorio, no es tomar decisiones de prescripción, esa es la potestad del médico. Y claro, le han ganado el FDA, pero eso no implica que la ivermectina es buena. Ahora los conspiracionistas han salido que hubieran salvado la vida ahora que vayan a la cárcel los funcionarios del FDA. Lo que han dicho en la sentencia es que es cierto, el FDA su papel es regulatorio y no prescriptor. El papel prescriptor es el de nosotros, de los médicos. Eso es lo que ha dicho la sentencia. No es que está demostrando la eficacia del ivermectina. También interpretar la noticia. Bueno, pero el químico farmacéutico puede producir ivermectina en laboratorio. ¿Verdad? Y otros fármacos, por supuesto. Nosotros no, ni idea. Bueno. Quimioterapia, por ejemplo, los infectólogos y los oncólogos, ¿no? Dominan quimioterapia. Farmacogenética, los médicos genetistas. Farmacoeconomía, bueno, eso ya probablemente salud pública, ¿no? Que tiene que ver con medicamentos esenciales, ¿no? Guías clínicas, etc. Farmacoepidemiología también, autoridad de salud sobre todo. Farmacología comparativa, bueno, ahí es sobre todo para investigación de los fármacos, ¿no? Porque modelos animales, cultivos sexuales, etc. Bueno, lo que decía hace un momento, ¿no? Existen esas 4 dimensiones, ¿ya? Farmacocinética, farmacodinámica, eficacia y seguridad. ¿Por qué? Porque la farmacocinética nos dice, miren, hay una absorción del fármaco, cuando alcanza un mínimo va a haber efecto terapéutico, pero si te excedes va a haber efecto tóxico. La idea es que tú te mantengas en este rango terapéutico, ¿ya? Porque si estás por debajo va a haber falla terapéutica o ineficacia, si estás por encima va a haber toxicidad. Y tú sabes que una vez que te mantienes en este rango, hay una correlación, concentración o dosis con efecto. A mayor concentración, mayor efecto. Pero a su vez sabes que si te excede dosis, ya no solo va a haber efecto terapéutico, sino efecto tóxico. O sea, el efecto tóxico lo podemos ver en curvas farmacocinéticas como en curvas farmacodinámicas, ¿de acuerdo? Pero aquí no se olviden es concentración, efecto o tiempo, efecto. Pero aquí es concentración, tiempo, ¿de acuerdo? Y eso obviamente repercute
en la eficacia y la seguridad. Porque si no estoy en el rango, no va a haber efecto. Y si me excedo, no va a haber seguridad. ¿De acuerdo? Como se darán cuenta, no podemos soslayar ninguna de estas dimensiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero centrándonos en la farmacocinética, hay 4 mecanismos farmacocinéticos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ya lo hemos, con el casito, dado algunos conceptos básicos, ¿no? Absorción, ¿qué es? Del sitio de administración, por ejemplo, en este caso en la vía oral, pero puede ser también en el músculo, la piel, donde le pusimos un parche, una crema, un ungüento, un gel, ¿no? Músculo inyectable, puede ser subdérmico también, puede ser intravenoso, pero la absorción es del sitio de administración a la sangre. ¿Y qué pasa si el sitio de administración es la misma sangre, como el intravenoso? Ahí no hay absorción, ¿no? Entonces, todas las vías de administración, todas, tienen absorción, excepto la intravenosa. ¿De acuerdo? Por ende, es la única que siempre la biodisponibilidad, es decir, el porcentaje de la droga que es administrada y que alcanza la sangre, es siempre del 100%. En cambio, el resto no. En caso vía entérica, recuerden que primero tiene que pasar por ¿dónde? Por la circulación portal y llegar al hígado. ¿Y el hígado de qué se encarga? De inactivar la droga, de convertir el lipofílico a... Entonces, solo una parte, ¿no? A la sangre llegarán la droga inactiva o sus metabolitos, ¿cierto? Entonces, la biodisponibilidad no va a ser, por cualquier otra vía, no siempre va a ser al 100%. No siempre. Hay ejemplos que sí, a pesar de dar por vía oral y a pesar de que sí se metaboliza, es del 100%. Por ejemplo, ácido valproico. Es un anticonvulsivante, estabilizador del humor, ¿no? Antidepresivo, ansiolítico, incluso analgésico también se puede utilizar como ejemplo. Tiene una biodisponibilidad del 100%. Pero es uno de los fármacos que más se metaboliza en el hígado y de hecho se contraindica en hepatópata. ¿Y saben por qué? Porque su metabolismo es sobre todo de fase 2. ¿Y la fase 2 es lenta o rápida? Si yo a una sustancia le hago perder o ganar electrones, si yo froto mi lapicero, ya le hice perder electrones, ¿no? Plástico. Es muy fácil dar a perder electrones, no requiere mayor esfuerzo. Pero agregar una molécula, cortar la cabeza a un león y por tenerle una cabeza de cocodrilo, ya, es una tarea sencilla, ¿no? Si yo conjugo una molécula con otra molécula completamente distinta, que ahora es una quimera, es un proceso que requiere más energía y más lento. El valproato, pese a ser metabolizado, pese a ser muy lipofílico y metabolizarse mucho en el hígado, en fase 2, ¿por qué tiene una biodisponibilidad del 100%? Porque es un proceso lento. Es tan lipofílico como la absorción, ¿rápida o lenta? ¿Cómo? Si es muy lipofílico, rápido atraviesa, incluso por difusión simple, rápido atraviesa y se atraviesa tejidos sin problema, porque es muy lipofílico. Pasa por el hígado y como es de fase 2 nada más metabolizado, ¿no? Y es un proceso lento, no le da tiempo al hígado para metabolizar. Llega a la sangre, 100%. Pero se va a quedar para siempre. No, es que luego de la sangre, también por la arteria hepática, pues regresa al hígado, y en una vuelta, y en otra vuelta, y lentamente, poco a poco. Por ende deducimos que la vida media del valproato, ¿qué es? ¿Corta o prolongada? Obviamente prolongada. Miren, hay datos que incluso los podemos deducir. ¿Verdad? Pero bueno, entonces ya saben qué es absorción, ¿de acuerdo? Y la biodisponibilidad mide la absorción. Se representa por F o BD. BD de biodisponibilidad o F de fracción. Valproato 100%. Paracetamol 90%. Felodipino, nifedipino 30%. Aciclovir 10 a 30%. Simeticona 0%. Ese es el famoso ACV, sea para los cólicos de gases no debes. Porque queda en el lumen, aumenta la tensión superficial de las burbujas, se colapsa, ya no distiende las asas intestinales, ya no le duele, ya no hay espacio, deja de llorar. Gracias a que tiene 0% de absorción, se queda donde debe actuar.
y no hay toxicidad. Pues. Se absorbe. A lo mucho le dará una diarrea, así que el levito se encontró el jarabe y lo bebió todo. A lo mucho le dará una diarrea osmótica, porque como no se absorbe, queda un efecto osmótico, ¿no? Ojalá, a lo mucho pues eso. Pero no, nunca va a morir, bebé. A menos que se dilate severo, ¿no? Vale, difícil. Bueno, en todo caso, fíjense, va a haber fármacos con una absorción diversa, variable. Hay que aprender cómo es la absorción de fármacos, ¿de acuerdo? Pero ya saben que los que más se absorben son también los que son de mayor cuidado. Ya lo vamos a explicar, supongo. Bueno, hay algunos fármacos que antes de absorberse deben liberarse. De hecho, la mayoría necesitan antes de absorberse liberarse. ¿Qué significa liberación? Por ejemplo, un comprimido. Es un sólido grande, ¿no? Esta bicapa lipídica estamos a nivel nanomolar, ¿no? Mide 2 nanómetros, ¿no es cierto? Extremadamente pequeñita, delgada, y los transportadores son pequeñitos. No va a pasar por ahí un pedazo de pastilla, va a pasar una sola molécula. Entonces, pero hasta que llega así, desde la pastilla hasta que quede una sola molécula, debe haber un proceso de disgregación, o sea, pedazos grandes, desagregación, pedazos más pequeños, disolución, ya cada molécula está separada de otra molécula. ¿Qué fármaco no necesita liberarse? Alguien que ya viene diluido, pues. Jarabe, por ejemplo. Pero por gravedad a veces el jarabe decanta, ¿no? El solute. Tengo que dar, hay que recomendar eso. Hay que tener esa minuciosidad. También, por ejemplo, si es un inhalador, a veces no le decimos al paciente, 3 minutos faltan, 3 y 20 minutos. No le decimos que debe agitar un minuto el inhalador, ¿no? Entonces hace puff y solo se abre el gas, o sea, el vehículo, ¿no? El compuesto. Entonces, claro, el paciente sigue ahí comprometido porque se inhaló con gas. Y es cierto, la terapia, ese fármaco correcto y todo bien. ¿Qué falla ahí? El uso, ¿no? La técnica de uso. ¿De acuerdo? Cremas también necesitan liberarse, ¿no? Parches también, ¿de acuerdo? El inyectable también. Si es intramuscular y sale de depósito, lentamente se van liberando, ¿no? Píldoras, tienen una envoltura, recuerden la píldora. Y dentro hay unos granulitos. ¿Cuál se absorbe más rápido? ¿Una píldora o un comprimido? Píldora, ¿ya? ¿Por qué? Porque la píldora, una vez que se disuelve, adentro están los gránulos. Y esos gránulos es como si ya estuvieran desagregados. Suena rápido. La píldora le gana en velocidad, suena un comprimido. ¿Pero por qué viene píldora? Porque ojo que el pH afecta, no, o sea, la absorción es afectada por qué. La liberación solo afecta la velocidad. Porque si hay que liberarse, la liberación es lenta. Retrasa la absorción. Pero eso no implica que se absorbe más o se absorbe menos. Pero la cantidad de absorción sí es afectada por el pH y el grado de ionización. Y resulta que las drogas son ácidos o bases débiles. ¿Ya? Ácidos o bases débiles. ¿Por qué? Débiles. ¿Por qué no ácidos fuertes? Porque la sangre debe mantenerse con un pH ácido entre 7,35 a 7,45. Si damos un fármaco muy ácido, le va a causar acidosis metabólica y va a alterar los procesos celulares. Igual con la alcalosis, ¿no? Entonces deben ser débiles porque debe ser casi para no alterar el medio interno de la sangre. El problema está en que, bueno, una droga ácida se representa por HA, porque la hidrogenión es característico de los ácidos. Y una droga básica por B. Si llegan al estómago, que sabemos que hay mucho ácido, la droga ácida no libera hidrogenión. ¿Por qué? Porque hay mucho hidrogenión ahí en el estómago. Lo han secretado a bomba de protonio. Entonces se mantiene no ionizado y eso favorece su absorción. ¿Qué le debo decir a un paciente que toma una droga ácida? Que lo tome alejado de antiácidos. Porque si lo de antiácidos, la droga sí va a separar su hidrogenión porque el antiácido neutralizó el hidrogenión. Hay falta de hidrogenión en el medio. Entonces la droga ácida va a liberar su hidrogenión, porque no hay en el medio. Pero si hay muchos, lo va a retener. Entonces, drogas ácidas deben ser ingeridas alejadas de antiácidos en estómago vacío. Las drogas ácidas como contraparte, lo opuesto. ¿De acuerdo? Porque el pH afecta la ionización, afecta lo ionizado, recuerden, disuelve bien en agua.
Pero lo no ionizado disuelve bien en líquido. ¿Y aquí qué es? Líquido lo que tiene. Debe mantenerse no ionizado. Pero a veces no es que sino el tiempo que pasó en el estómago. Gastroparesia diabética, enlentece el vaciamiento gástrico. Ahí aumenta la absorción, reduce. ¿De qué droga? Por ejemplo, de las drogas ácidas. ¿Qué le da a alguien que tiene una gastroparesia diabética? Un lentecimiento en el vaciamiento gástrico. ¿Aumentará la absorción o reducirá? Aumenta porque más tiempo va a pasar en un medio ácido, la droga ácida, y eso es bueno para su absorción, porque no se va a ionizar. Pero si un paciente está tomando un procidético, que sabemos acelera el vaciamiento gástrico, reduce. Pero con la base es al revés, ¿no? La gastroparesia diabética, que es un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico, reducirá la absorción, porque la base va a pasar más tiempo en el medio ácido. Y como está en un medio ácido, se va a combinar con ese hidrogenión en el medio y va a dar una forma ionizada de droga. Ionizada disuelve bien en agua, pero no en capa líquida. ¿De acuerdo? Pues miren, ojo, los alimentos funcionan como antiácidos. Pues las drogas ácidas, estómago vacío. Droga vacía con estómago lleno. ¿De acuerdo? También el tiempo de vaciamiento gástrico afecta los antiácidos, los básicamente. Ahora, no toda droga necesita ser lipofílico. Hay también drogas hidrofílicas, pero requieren transporte facilitado por canales o facilitadores. ¿De acuerdo? Hasta ahí llegamos. Ahí continuamos.